Buenas tardes, profesor. Junto a mi compañero Guillermo Gómez le vamos a presentar nuestro proyecto, el cual se basa en el análisis de circuitos en serie y en paralelo con cargas variables. Bueno, la definición de nuestro proyecto sería un circuito en serie paralelo es aquel que combina conexiones de componentes, típicamente resistencia en un mismo circuito. El comportamiento en serie son conexiones en serie. La corriente es la misma a través de todos los componentes, mientras que el voltaje se divide entre ellos proporcionando a sus resistencias. El comportamiento en paralelo, igual son conexiones en paralela. El voltaje es el mismo a través de todos los componentes, mientras que la corriente se divide entre ellos proporcionando a la inversa de sus resistencias. Y las cargas variables son variables que se refieren a un componente o grupo de componentes cuya resistencia puede cambiar. Esto puede afectar la distribución de corriente y voltaje en el circuito, requiriendo un análisis dinámico. Bueno, la problemática de nuestro proyecto a abordar principalmente sería la dificultad en aplicar estas leyes eléctricas en circuitos complejos y entender el efecto de los componentes variables del sistema. Bueno, y el objetivo de nuestro proyecto será analizar la teoría y experimentar el comportamiento de un circuito eléctrico en serie y en paralelo, investigando la influencia de una resistencia de carga variable en las principales magnitudes eléctricas y validando las leyes fundamentales de la electricidad. Las preguntas que nosotros tenemos son cuatro. La primera es: ¿qué caracteriza un circuito en serie? La segunda, ¿qué caracteriza a un circuito en paralelo? Tercera, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente de un circuito mixto en serie y en paralelo? La cuarta, ¿qué diferencia principal existe entre un circuito en serie y uno en paralelo en cuanto a las fallas de un componente? Los temas iniciales involucrados en nuestro proyecto sería la ley de Ohm, donde la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Ahí tenemos una fórmula donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Eso sería en la ley de Ohm. La ley de corriente de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Ley de voltaje de Kirchhoff, la suma de las caídas del voltaje alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a cero. Resistencia en serie en paralelo, la resistencia total de un circuito complejo que puede reemplazar a todas las resistencias individuales, manteniendo el mismo comportamiento eléctrico. Acá tenemos los materiales que nosotros usamos para nuestro proyecto, donde sería potenciómetro, la fuente de alimentación, la protobar, multímetro digital, la calculadora científica, computador y resistencia, y también cables para las conexiones. Bueno, acá tenemos el cronograma donde mostramos nuestro proceso del proyecto, lo cual lo hicimos junto a mi compañero todo el proceso. Tenemos las tareas, el producto, plazos, responsables y los insumos, donde la primera semana hicimos el diseño y los cálculos, donde obtuvimos la tabla de valores teóricos, donde tenemos la resistencia, corriente, voltaje y potencia. Esto lo hicimos con calculadora, computador, hojas de cálculos. La segunda semana hicimos el montaje del circuito, donde obtuvimos el circuito físico montado en la protobar. Esto lo hicimos con la protobar y las fuentes. La tercera semana tuvimos la medición de datos, donde tuvimos las tablas de datos experimentales, donde ahí tuvimos todos los cálculos. Ocupamos el multímetro, las fuentes y el circuito hecho.
La cuarta semana tuvimos análisis y el informe, donde creamos con todos los datos y la información el informe de nuestro proyecto. Y ahí usamos el computador, software y todo lo demás de los datos. Bueno, acá tenemos la segunda parte de nuestro proyecto, donde tenemos todo lo que tiene que ver con las evidencias. La necesidad de incorporar herramientas tecnológicas. Bueno, en esencia, estas herramientas permiten una precisión y una profundidad en el análisis que antes era inalcanzable, facilitando la simulación, el modelado y la visualización de comportamientos complejos en el tiempo real. Esto se traduce de una manera significativa en la eficiencia del diseño, la depuración y la optimización de sistemas eléctricos, marcando un antes y un después en el campo de la ingeniería eléctrica. Acá tenemos, por ejemplo, el multímetro digital, que es crucial para obtener mediciones precisas de voltaje, de corriente o resistencia en diferentes puntos de cada circuito. Esto es indispensable para validar las leyes fundamentales de la electricidad y obtener el comportamiento de las variables. También tenemos la fuente de alimentación DC reguladas, donde son necesarias para suministrar un voltaje constante y establecer un circuito, garantizando así condiciones experimentales controladas y replicables. También tenemos la calculadora científica, donde es esencial también para analizar los cálculos complejos que involucran la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, y otras ecuaciones relacionadas con la potencia y el comportamiento de los circuitos en serie y en paralelo. También tenemos una computadora donde idealmente con un software de simulación es fundamental para el proceso de datos, la generación de gráficos y la simulación de circuitos. Esto permite predecir comportamiento antes de la implementación física o analizar escenarios difíciles de replicar en el laboratorio. Bueno, en esta diapositiva vamos a presentar lo que es circuitos en serie y en paralelo. Y por otro lado hay un circuito que se llama mixto, que sería en serie y en paralelo. Esto quiere decir que una resistencia se puede ubicar acá, al medio o abajo, obviamente, para que sea mixto y sea un cálculo más complejo en sí, pero no varía mucho con un circuito en paralelo o en serie. Bueno, acá están nuestras 4 preguntas y nuestras 4 respectivas respuestas. Bueno, como primera pregunta fue ¿qué caracteriza a un circuito en serie? Bueno, a un circuito en serie todos los componentes están conectados una tras otro, formando un solo camino para el flujo de corriente. Es decir, esto significa que la corriente que fluye a través de cada componente es la misma, pero el voltaje se divide entre ellos. Como segunda pregunta fue ¿qué caracteriza a un circuito en paralelo? Bueno, un circuito en paralelo los componentes están conectados de manera que cada uno tiene el mismo voltaje en sus extremos. La corriente, sin embargo, se divide entre los diferentes caminos que ofrece la conexión en paralelo. Bueno, como tercera pregunta está ¿cómo se calcula la resistencia equivalente en un circuito mixto, o sea, serie y paralelo? Bueno, primero se simplifica el circuito calculando la resistencia equivalente de las partes en paralelo. Y como cuarta pregunta está ¿qué diferencia principal existe entre un circuito en serie y uno en paralelo en cuanto a la falla de un componente? Bueno, si una bombilla o componente se daña en un circuito en serie, todo el circuito se interrumpe, obviamente, porque el camino de la corriente se rompe. En cambio, si una bombilla se daña en un circuito en paralelo, las demás bombillas siguen funcionando porque tienen caminos alternativos para la corriente.
Circuito en serie. Bueno, es un circuito eléctrico. Los componentes pueden conectarse en serie, en paralelo o una combinación de ambos. Bueno, sus características principales es un circuito en serie. La corriente fluye a través de cada componente en la misma, mientras que el voltaje se divide entre los componentes. La resistencia total es la resistencia total en un circuito en serie, es la suma de las resistencias individuales. Ahí está su respectiva fórmula, que R total es igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Y el voltaje en cada componente se calcula usando la ley de Ohm, o sea, corriente por resistencia, donde V es el voltaje, I es corriente y R es la resistencia, como anteriormente lo mencioné. Bueno, y corriente, la corriente en cada componente es la misma y se calcula dividiendo el voltaje, creo, o corriente entre la resistencia total. Bueno, su fórmula sería I total, que sería corriente total, es igual a voltaje total dividido resistencia total. Circuitos en paralelo. Bueno, sus características es que el voltaje a través de cada componente es el mismo, mientras que la corriente se divide entre los diferentes caminos o ramas del circuito. Bueno, su resistencia total es un circuito en paralelo, es siempre menor que la resistencia más pequeña del circuito. Ahí está su respectiva fórmula, como la fórmula anterior del circuito en serie. Bueno, la corriente sería el total del circuito, la suma de las corrientes en cada rama. El voltaje sería que en cada rama es el mismo y es igual al voltaje total del circuito. Por otro lado tenemos los circuitos combinados, que serían serie y en paralelo. Bueno, para analizar circuitos que combinan conexiones en serie y en paralelo, se simplifica el circuito reduciendo las secciones en serie y en paralelo a resistencias equivalentes individuales. Se aplican las fórmulas de serie y paralelo para calcular las resistencias equivalentes. Por ejemplo, imagina un circuito con una fuente de voltaje de 12 volts, una resistencia de 10 ohmios, en serie con un circuito paralelo de dos resistencias de 20 y 30 ohms. Bueno, la resistencia equivalente del circuito paralelo sería 1 dividido 20 más 1 dividido 30, que daría 0.0833, que en paralelo sería 12 ohmios. Bueno, la resistencia total del circuito, que serían 22 ohmios, y corriente total serían 0.545 amperios. Y por otro lado está el voltaje de la resistencia de 10 ohmios, voltaje en el circuito paralelo, corriente de la resistencia de 20 ohmios y corriente de la resistencia de 30 ohmios. Y ahí están sus respectivos resoluciones. Bueno, acá realizamos un problema que en el circuito el interruptor S ha estado cerrado durante mucho tiempo por el momento, que sería T igual a 0. El interruptor ha sido abierto. Bueno, acá necesitamos calcular como primero la corriente para que T sea mayor a 0. Y después el voltaje sea T mayor que 0 igual. Bueno, como el interruptor S ha estado encendido durante mucho tiempo, en este caso el inductor se comporta como un cortocircuito. De esta manera se puede calcular la corriente que circula a través del inductor a tiempo, como tiempo, o sea, T es igual a 0 y T sería tiempo en este caso. Bueno, se observa que es posible calcular la resistencia equivalente a la derecha del inductor. Tenemos la serie de resistencias, que 50 más 30 sería igual a 80 ohms, en paralelo con la resistencia de 20 ohms. Esto ha dado como resultado una resistencia de 16 ohms. Para esto necesitamos sumar con la resistencia de 4 ohms. Encontramos el valor de 20 ohms como resistencia equivalente. Bueno, analizando la situación al abrir el interruptor S, se sabe que el inductor no puede combinar o cambiar abruptamente el valor de la corriente que fluye a través de él.
Entonces se concluye que el valor de la corriente inicial igual a 24 amperes. Por otro lado, como conocemos el valor del inductor y la resistencia equivalente, que sería valor calculado anteriormente, es posible calcular la constante de tiempo del circuito, que como resultado da 0,4 segundos. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que para que t sea igual a 0 o más, el circuito se reduce al inductor y resistencia equivalente. Por lo tanto, se puede concluir fácilmente que el valor actual de corriente cuando t tiende a infinito es igual a 0, conociendo el valor de la constante de tiempo, la corriente de inicio y la corriente final. En la ecuación anterior usamos el hecho de que 1 partido 0,4 segundos es igual a 2,5. Bueno, por otro lado la B, que debíamos calcular la corriente que fluye a través de la resistencia de 50 ohm. Para esto se utiliza un divisor de corriente, sin olvidar que tendrá el signo opuesto a corriente. Después debemos prestar atención al hecho de que este valor solo es válido para t mayor que 0, porque sabemos que a tiempo es igual a 0, el valor de corriente es igual a 0 realizando el cálculo que está presentado ahí. Bueno, por lo tanto, para calcular el voltaje en la resistencia se usa la ley de Ohm. Bueno, acá presentamos las distintas fuentes utilizadas para nuestra presentación y nuestro proyecto, obviamente, y poco más. Bueno, acá está presentado nuestro formato de bitácora, que con fecha 29 nuestras tareas fue conseguir los materiales que hicimos todo en conjunto. La fecha del 4 de julio hicimos un montaje del circuito en paralelo y serie. El 8 de julio las mediciones y cálculos. Y el 7 de julio adjuntamos la información y preparamos la presentación. Bueno, las observaciones, como observación general, podemos decir que trabajamos muy unidos en todo el proceso y logramos sacarlo adelante sin inconvenientes. Bueno, acá presentamos las asignaturas de impacto del proyecto. Bueno, como nuestra malla y nuestra carrera tiene que ver con ingeniería eléctrica, tiene mucha matemática, mucho cálculo, y bueno, el impacto del proyecto está más basado en los sistemas eléctricos de potencia 1, 2, redes eléctricas, cálculo, y así en cada ramo que se necesita calcular diferentes como resistencias, inductancias, capacitancias y así. Bueno, concluimos con nuestro proyecto y presentación. Muchas gracias por su atención.